Historias de la economía. Episodio 57. Historia del precio del dinero. De Hammurabi al alza de tipos del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés este 21 de julio. Así lo anunció el mes pasado y lo ha reafirmado en varias ocasiones posteriores. Será el primer incremento de los tipos en la eurozona en 11 años, dando paso a un nuevo capítulo de la historia del precio del dinero. Una historia que se remonta a muchos siglos atrás y demuestra que todo ha tenido un precio siempre. El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios. Este es el sencillo argumento que el cerebro de Homer da al emblemático personaje de la serie televisiva Los Simpson para convencerse a sí mismo de que era mejor haber encontrado un billete de $20 debajo del sofá que el cacahuete que se le había caído. Una descripción simple sobre qué es el dinero. Eso que inventó el ser humano hace milenios para pagar cosas a las que previamente se les pone un precio. Pero es igual de importante saber que el propio dinero también tiene precio, conocido como interés. Es más, se sabe que ya lo tenía incluso antes de que se acuñaran las primeras monedas. ¿Cómo es posible? En algún momento del pasado, las personas se cuestionaron qué ventajas sacaban aquellos que prestaban algo a otros, dejando de disponer ellos mismos de eso que cedían a cambio de nada. Lo más probable es que el préstamo con interés naciera con el mismo dinero, nos explica Rafael Barquín, profesor titular de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Es imposible saber cuándo sucedió exactamente eso, pero sí es bastante revelador que los textos legales de las primeras grandes civilizaciones ya regulaban las condiciones de los créditos. Alrededor del 1800 a.C., Hammurabi, sexto rey de la primera dinastía de Babilonia, ordenó hacer un compendio de leyes para unificar las diferentes normas del imperio. Así nació el famoso Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos legales de la historia. El conjunto de leyes, 282 en total, fue cincelado en una enorme pieza de basalto negro que, en la actualidad, puede contemplarse en el Museo del Louvre de París. Además de contener una de las versiones más antiguas de la ley del talión, la del ojo por ojo, el Código Hammurabi es relevante por regular la relación entre acreedores y deudores. En concreto, las leyes babilónicas establecían que el interés máximo en los préstamos de plata era del 20% anual. También fijaba en el 33,3% el tope para el interés de los préstamos de grano, reembolsables en especie, según el economista estadounidense Sidney Homer. El código de Hammurabi estipulaba también que si un acreedor cobraba un interés superior al permitido, se cancelaba el principal de la deuda. Además, en Babilonia se podían pignorar las tierras y los bienes muebles por las deudas, e incluso se podía pignorar uno mismo, así como la esposa, la concubina, los hijos o los esclavos. Eso sí, la esclavitud personal por deudas no podía exceder de los 3 años. El tiempo pasó y las cosas cambiaron. En el siglo VI a.C., el sistema de poder aristocrático en la antigua Grecia comenzó a colapsar. Se generalizó la esclavitud como interés o forma de pago. Los campesinos, incapaces de pagar los arrendamientos de las tierras cuando las cosechas eran malas, terminaban convirtiéndose en esclavos para afrontar las elevadas deudas que les imponían los terratenientes. Y poco a poco, cada vez más personas de pleno derecho fueron perdiendo su libertad en Atenas.
De esta manera, en el 594 a.C., en plena crisis social del Imperio griego, Solón llegó al poder tras ser elegido gobernante, arconte, y llevó a cabo una reforma legal que daría como resultado las famosas leyes que llevan su nombre. Estas no estaban escritas en piedra, sino en una especie de tablillas y estuvieron vigentes durante varios siglos. Y al contrario que el código de Hammurabi, eliminaron todos los límites de los intereses y prohibieron la esclavitud por deudas. Más adelante, en torno al 450 a.C., y en el Imperio Romano, una comisión fue encomendada para elaborar un nuevo código de leyes que recortara los privilegios de los aristócratas y los pontífices. Para ello, 3 hombres fueron a Atenas con el fin de estudiar las leyes de Solón y coger ideas, pero la resultante ley de las 12 tablas romana, que fue inscrita en 12 tablillas de bronce, sí puso límite a los intereses de los préstamos del 8,3% anual. Los intereses superiores se penalizaban con el cuádruple de los daños. Además, se permitía la esclavitud personal por deudas, pero, en teoría, se protegía el bienestar físico del esclavo. Esto es, del que lo era por una deuda, no desde su nacimiento. Por tanto, ya en la antigüedad se percibía el dinero como un bien que sirve para intercambiar otros bienes. Y de la misma manera que estos podían ser cedidos por un precio, el dinero también podía serlo a cambio de un interés. No hay ningún misterio en ello, asegura Rafael Barquín. Por eso, donde aparece uno, el dinero, enseguida vemos al otro, el interés, añade el profesor de la UNED. No obstante, el precio del dinero no ha estado exento de polémica a lo largo de los siglos. Todo lo contrario. Son numerosas las voces en contra de los intereses, considerando su mera existencia como usura. Varios de los filósofos más conocidos de la historia fueron sus mayores críticos, al entender que la concesión de préstamos tenía consecuencias negativas para la sociedad. Entre ellos destaca Aristóteles, quien, según sus propias palabras, aborrecía con la mejor razón el interés, al que él llamaba directamente usura, dado que la ganancia en ella procede del mismo dinero y no por aquello para lo que se inventó, el intercambio de bienes. El interés es dinero nacido de otro dinero, de forma que, de todos los negocios, este es el menos natural. Aseveró el padre de la filosofía occidental, junto con Platón, que también rechazaba el interés del dinero. Barquín destaca que esas opiniones se basaban en préstamos que se venían realizando en el comercio y la agricultura desde hacía muchísimo tiempo. En la misma línea, Sidney Homer revela que en la Atenas clásica se prestó dinero a un interés incluso del 48% mensual. Más adelante en el tiempo, fue la Iglesia Católica la que condenó por completo los créditos con intereses. La usura era y sigue siendo pecado, también en el Islam, que la denomina riba. La Iglesia considera que el tiempo es un bien de Dios, que no pertenece a los seres humanos, por lo que no es correcto aprovecharse a través del cobro de intereses. Así, la doctrina católica proponía prestar sin buscar una ganancia, tal y como recogen algunos pasajes de la Biblia. Pero dentro del cristianismo también hubo voces en contra de esta visión, apunta Felipe Sánchez, profesor de EDEM, Escuela de Empresarios, quien destaca al sacerdote, teólogo y economista navarro Martín de Azpilicueta. Este justificó en su libro De usuras y simonía el cobro de intereses para que el prestamista tenga un salario. Además, a los judíos lógicamente no les afectaba la prohibición canónica, por lo que siguieron haciendo préstamos. Por tanto, los intereses de los créditos eran realmente el pan de cada día. El tiempo siguió pasando y fue en la Edad Moderna cuando las prohibiciones religiosas cayeron casi en el olvido. La Reforma Protestante, que comenzó en el siglo XVI, fue realmente importante en este sentido. Pero también las monarquías europeas, muy especialmente la española, que tenían necesidad de endeudarse para obtener dinero con el que sostener el ejército y la armada, señala Barquín. El préstamo con interés se convirtió en algo tan frecuente que acabó normalizándose, resume este historiador económico. De esta forma, en 1821, el Santo Oficio reconoció que el préstamo con interés no es pecado. Mejor dicho, la doctrina católica realmente sigue considerando pecado el interés del préstamo
aunque solo si es usurero. Un matiz importante a la par que confuso y abierto por completo a interpretación. ¿Dónde termina el interés justo y empieza el usurero? No hay una respuesta sencilla, reflexiona el profesor de la UNED. Una vez que el dinero tiene precio y esto está más que asumido por la sociedad en general, ¿en qué momento es la banca central la que se responsabiliza de él? Se podría decir que la conexión entre los organismos monetarios y los tipos de interés fue afianzándose en el siglo XIX, cuando los bancos centrales se hicieron con el monopolio de la emisión del papel de moneda, los billetes, y con ello se convirtieron en la referencia de sus respectivos sistemas financieros. Un periodo que, como explica Rafael Barquín, coincidió con la extensión del patrón oro a un buen número de naciones europeas, lo que implicaba una cierta disciplina monetaria que solo esos bancos centrales podían imponer. Dos siglos antes, en 1609, se creó el Banco de Ámsterdam, considerado el primer gran banco central. Aunque el primer organismo monetario moderno nació un poco más adelante, en 1694. Fue entonces cuando se instituyó el Banco de Inglaterra, que, aunque no se creó como un banco central, sí que fue el primer banco que empezó a comportarse como tal, matiza el profesor de la UNED. En sus orígenes, el Banco de Inglaterra no solo era una entidad que hacía cobros y pagos en nombre del Reino Británico, sino que también iba asumiendo funciones de política monetaria. Por ejemplo, respaldar la libra esterlina. Fue en 1844 cuando el Parlamento británico aprobó la Bank Charter Act, con la que estableció los cimientos de los bancos centrales modernos al conceder al Banco de Inglaterra la exclusividad para emitir moneda, tal y como recuerda Felipe Sánchez. La mayoría de los demás bancos centrales actuales fueron surgiendo en el siglo XX. En 1913 se creó en Estados Unidos la Reserva Federal, la mayor entidad monetaria del mundo hoy en día, y no fue hasta 1998 cuando se creó el Banco Central Europeo, aunque este realmente no fue una institución de la Unión Europea hasta este mismo siglo XXI. Sucedió en 2009 con el Tratado de Lisboa. Así, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es el que establece la razón de ser del Banco Central Europeo. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios en la eurozona, esto es, en los 19 países que tienen el euro como divisa. Su objetivo de inflación actual es simétrico del 2%, por lo que la estabilidad parece actualmente casi una distopía. El IPC de la eurozona escaló en junio a un máximo histórico del 8,6% anual. Una vez creados los bancos centrales modernos, estos han tenido que hacer frente a profundas crisis económicas y momentos especialmente delicados a lo largo del siglo pasado y de este. La más reciente, la activación de medidas de estímulo monetario excepcionales por la pandemia del COVID-19. Pero antes de eso, en los 80, la Fed estadounidense tuvo que hacer frente a una inflación que alcanzó el 14,8% por el alza de los precios del crudo a raíz de la primera crisis del petróleo. El entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, pasó la historia por elevar a pasos agigantados los tipos, del 11,9% en 1979 a un pico del 20% en 1981, lo que provocó una recesión en Estados Unidos a principios de los años 80. Pero la inflación fue contenida, pues cayó por debajo del 3% en 1983, recuerda Sánchez. A principios de este siglo sucedieron la crisis de las hipotecas subprime y la quiebra de Lehman Brothers, que provocaron una profunda crisis financiera a nivel global. Así, si en 2006 los tipos de la Fed estaban en el 5%, en 2008 el organismo se vio obligado a reducirlos al 1%. En cuanto a la eurozona, muchos recuerdan vivamente la crisis de deuda de 2010 y 2011, cuando se llegó a ver como una realidad muy creíble la caída del euro.
fue cuando el entonces presidente del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, pronunció su famoso "whatever it takes", lo que haga falta, para mandar un mensaje de firmeza a los mercados. Además, la institución fue reduciendo el precio del dinero para estimular la economía, hasta que en junio de 2014 lo situó en los actuales mínimos históricos. Por tanto, después de un viaje a lo largo de miles de años, llegamos al momento actual, julio de 2022, en el que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés por primera vez en 11 años, desde los mínimos históricos en los que todavía se encuentran, para hacer frente al fuerte incremento de los precios. No obstante, el panorama actual, con una fuerte desaceleración en la actividad, genera grandes nubarrones sobre el horizonte económico y hace bastante complicado prever cómo continuará este nuevo capítulo de la historia del dinero. Este capítulo está escrito por Raquel Enríquez. La edición sonora ha corrido a cargo de Remo Vicario. Les ha hablado Adrián Ruiz. El Economista Podcast.